Bienvenidos a un lugar donde los enigmas y las sombras se entrelazan en una danza misteriosa. Estamos listos para sumergirnos en lo desconocido y caminar en un viaje en busca de teorías y posibles respuestas. Acompáñenos mientras exploramos historias que desafían la lógica, eventos inexplicables que han quedado grabados en el tiempo y encuentros que hacen que nos emocionemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hoy, la reencarnación. En estos momentos, ¿cuántos años tienes de vida? ¿Estás seguro que es la única vida que has vivido de pronto? Porque existe la creencia de que al llegar el momento de partir, no necesariamente vamos a un cielo o un infierno, sino que volvemos a la tierra, pero en otro cuerpo, o incluso en otra forma. Existe la teoría de que no necesariamente volvemos como un humano, por ejemplo. Alrededor de este tema hay muchas creencias respaldadas en muchas ocasiones por religiones, por pensamientos filosóficos, y estamos aquí para emprender una charla sobre este tema que nos apasiona de alguna manera y del que nos gustaría conspirar en esta ocasión. A todos los enigmáticos oyentes les damos la bienvenida. Mi nombre es Andrés y estoy aquí junto a Mateo. Andrés, así es. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas vidas han tenido? O si quizá es posible la reencarnación. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Todos tenemos ciertos gustos, ciertas costumbres en nuestras vidas que tenemos claro el momento donde la adquirimos. De pronto, si nos gusta la pizza, sabemos que por su sabor o de pronto algún recuerdo nos lleva al momento exacto donde comimos por primera vez pizza y nos enamoramos de este alimento. De pronto algún color, de pronto alguna costumbre que tenemos por hacer, de pronto levantarnos temprano nos llama la atención por X o Y motivo. Pero hay ciertas costumbres o ciertas cualidades de las que a veces no somos conscientes su origen. Muchas personas alegan a que esto se debe al tema de la reencarnación. De pronto tú, Mateo, ¿tienes alguna idea o algún ejemplo que ejemplifique esto de lo que hablo? Así es, Andrés. Ahora que me lo preguntas, yo lo veo con el tema de los dones. Hay muchas personas que tienen como esa vena artística desde que son muy niños, como que dibujan bien, cantan muy bien, pintan, crean este tipo de cosas artísticas. Y lo veo más que todo como en esa parte del arte. Como que lo aprenden tan fácil que sobresalen sobre todos los otros. Quizá en algún momento en el colegio tuviste la oportunidad de estar con compañeros que dibujaban muy bien. Y efectivamente mejoraban con la práctica, pero incluso para la gente normal, con la práctica no alcanzaban a ser tan buenos como estas personas. Yo siento que ellas ese don lo adquirieron quizá en otra vida. Sí, qué interesante. No me había planteado este tema desde ese punto de vista y pues me llama la atención y me parece bastante congruente. Porque sí, como que hay personas que suelen tener ciertas habilidades que uno se pregunta, ¿y esto de dónde viene? Entonces creo que también es válida la idea o la pregunta de ¿con esto se nace o se hace? Y creo que este es un buen ejemplo, lo de los dones, me gusta. Ahora pues les voy a mencionar un poco lo que se cree que es la reencarnación, así como a breve. Entonces es una creencia espiritual y filosófica que postula que después de la muerte, nuestro espíritu o alma vuelve a nacer de nuevo en un cuerpo humano o incluso en otro tipo de entidad viviente. Esta creencia sugiere que el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento continúa a lo largo de múltiples vidas, y que las acciones y experiencias en vidas anteriores pueden influir en la vida actual y futuras encarnaciones. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Todos tenemos problemas y digamos que el dolor y los problemas hacen parte de la vida. Pero hay gente que de verdad sufre mucho, como que a veces vemos la vida de esa persona y es como un constante dolor. Y una vez escuché que había gente que venía al mundo para sufrir. Sí, alguna vez escuché algo parecido también. Y esto tiene que ver con el karma y bueno, tiene su contexto religioso y suena
digamos, de alguna forma es cruel, pero sí, que venían al mundo a sufrir. La vez que yo escuché esta teoría, era alguien que hablaba que, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que hacen el mal? De pronto, la creencia en ese punto es que cuando mueren, llegan a otro cuerpo a sentir el mal que ellos ocasionaron en la vida anterior. Que de pronto la persona que nació para sufrir, como lo decías, es porque se lo ganó en la vida anterior. O no simplemente no que se lo ganó necesariamente, sino que de pronto estaba dentro de su plan de vidas transcurrir por ese punto, por esa vida donde tenía que llegar a ese padecimiento. Muchas personas pueden alegar que este tema de las reencarnaciones es completamente falso y es completamente entendible que así lo vean. Aquí no, la idea no es de pronto vender una verdad, sino que hablar de temas que nos causan intriga e intentar explorar las teorías alrededor de esta. La cuestión de que ni siquiera la ciencia ha sido capaz de comprobar el tema de la reencarnación, la verdad es que existen demasiados casos documentados realmente sobre este tema. ¿De pronto tienes en mente algún caso específico? Sí, Andrés, quiero mencionar un caso de los más populares, sobre todo en el mundo del budismo, que es el caso de Shanti Devi, que es una niña nacida en el año 1926, que afirma recordar su vida anterior, en la que había sido una mujer llamada Lugdi Devi, que vivía en una aldea distante. Esta historia, digamos que cogió bastante fuerza debido a que la niña proporcionó detalles sorprendentes sobre la vida de Lugdi Devi, que resultaron ser precisos. Finalmente fue llevada a la aldea mencionada, donde reconoció a la familia de Lugdi Devi y muchos otros aspectos de la vida que tenía anteriormente. Este caso fue tan bueno que llamó la atención de Mahatma Gandhi y lo convirtió en un ejemplo destacado de la reencarnación. De este caso, así como el del que te acabo de mencionar, pues es de los más famosos porque embarca el tema religioso del budismo, pero también he escuchado muchos de niños que, sobre todo antes de sus 5 años, recuerdan como una vida pasada. Hay varios, hace poquito el último que escuché era como de un niño que él como que recordaba detalles muy precisos de la vida de la princesa Diana, sin nunca haber visto nada en televisión de ella, y decía que pues que ella era esa princesa. Sí. Si no estoy mal, creo que le dijo al papá que la habían asesinado, que ella pues murió en un accidente automovilístico, como poniendo en contexto a todo el mundo, pero contaba detalles muy precisos de la vida privada, que pues eso pues era bastante alucinante que un niño pudiera decir cosas como tan específicas de la vida de una persona, que aunque de algún aspecto era famosa, como esos detalles pues no son como tan para el público. Claro. Este es como otro caso, no me sé bien el nombre del niño, pero sí es muy famoso. Hace años fue muy conocida también una historia muy similar. Era un niño que le tenía mucho miedo a las alturas. Y un día o en una ocasión con su familia fueron de vacaciones a Nueva York, y en esta ocasión, caminando o llegando al monumento de las Torres Gemelas, este niño se empezó a llorar demasiado porque alegaba tener mucho miedo. Cuando sus padres le preguntaron qué ocurría, él decía que él había muerto ahí en ese lugar. Según el relato del niño, él fue una de las víctimas del 11 de septiembre, quien al parecer tuvo que lanzarse desde uno de los pisos altos luego de la colisión de los aviones en estas torres. Entonces también existen, sí, así como lo decías, muchísimos casos de niños, y de hecho son más fuertes en este tema de las reencarnaciones, si la mayoría de ejemplos vienen de niños. Así es, Andrés, estos casos pues han sido comentados y hay mucha evidencia de niños en el mundo y también pues de personas en todo el mundo acerca de vidas pasadas, y digamos que otros casos que pueden hacer alusión a vidas pasadas es gente que recuerda con ciertos métodos que ya más tarde les vamos a mencionar, hablar de otros idiomas desconocidos que nunca habían estudiado. Sí. Entonces, digamos que acceden a ese tipo de memoria y pueden volver a adquirir esa habilidad de hablar esa lengua que
ni siquiera sabían que podían hablar. Entonces hay también varios casos que han sido estudiados de estas personas que con ciertos métodos vuelven a esa vida y recuerdan, digamos, que esta lengua de donde venían. Todos estos casos, de pronto puede ser sencillo uno señalar y decir que básicamente es ficción o de alguna u otra manera una trampa tejida de pronto por los padres de los niños que buscan atención y dinero o cualquier tipo de incentivo. Pero quisiera referirme en estos momentos a Armando Sharovsky, que es el creador de la hipnosis clínica reparatoria. Este hombre realizó un estudio que ha ayudado a entender que muchos de los comportamientos y traumas de cada persona son creados por la psiquis. A esto se le denominan enfermedades psicosomáticas y vienen de la niñez, pero hay eventos de los que no se tiene explicación de su origen, y es un poco complementando lo que decíamos anteriormente. Este hombre tiene más de 300 casos de niños que entrevistó sin usar ningún tipo de procedimiento como hipnosis, por ejemplo. Todo fue a través de entrevistas puras con los niños, donde estos aseguraban venir o tener recuerdos de vidas pasadas de personas que ya habían fallecido, obviamente. Todos los niños con diferentes perfiles, ya fueran de diferentes lugares del mundo, de diferentes edades, todos coincidían con tener recuerdos que no les pertenecían a sus vidas. De pronto en la actualidad es muy sencillo que por videos o por la televisión, por la radio, o incluso por las personas que nos rodean, absorbamos información y empecemos a tejer historias en nuestra cabeza. Pero esto ocurrió hace mucho tiempo. Estamos hablando del siglo pasado, donde no existía ni siquiera la internet, y todos estos niños argumentaban tener realmente estos recuerdos que no se explica cómo pudieron haberlos adquirido siendo tan solo unos niños de una época sin tanto acceso a la información como hoy en día. También se llegó a la conclusión en este experimento que más o menos entre los 3 y 4 años estos recuerdos se hacían presentes y con el paso del tiempo se hacían más y más fuertes. Pero era más o menos entre los 7 y 8 años donde estos recuerdos empezaban a desaparecer. Entonces, siempre ha existido el tema de la reencarnación y no se sabe con certeza si pueda llegar a ser cierto o no, pero que hay casos realmente documentados, realmente sí los hay. Qué bueno, Andrés, me parece importante esta historia porque, como lo mencionas, también es una historia del siglo XX, como la que mencioné al inicio, y pues es una época en la que no teníamos como tanto avance tecnológico y nos ha dado muchos indicios de que es posible esto. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Ahora quiero continuar con otra historia, es un poco más moderna, tiene que ver con una psicóloga de estas que hacen ese tipo de terapias para tema de traumas, de hipnosis. La verdad no me acuerdo el nombre, pero ella es una persona que ha escrito muchos libros y se hizo muy famosa porque tenía un paciente que era una mujer que tenía una especie de dolor, de trauma físico, y empezó a hacerle este tipo de regresiones de hipnosis y la hacía como ir muy atrás en el tiempo para encontrar de dónde venía este tipo de trauma. Lo que la hizo muy famosa a esta doctora es que esta paciente, cuando llegó a los 3 años, su siguiente regresión dijo que era un hombre, como de 19 años, y contó como que había vivido en el siglo XX, más o menos, y hasta explicó cómo había muerto. Ella pensó que esto no podía ser cierto y siguió haciendo muchas regresiones, no solo con ella, sino con otras personas, y se dio cuenta que muchas personas han tenido otras vidas. No estoy seguro si es la misma historia, pero hace un tiempo escuché algo muy similar que databa más o menos de la misma época, y es que la mujer del presente, por así decirlo, si no estoy mal, presentaba un dolor muy fuerte en un ojo, algo así, o en un hombro, la verdad no estoy seguro. Cuando ella asistió a esas terapias y empezaron a hacerle estas regresiones, de las que hablaremos un poco más adelante, ella empezó a llegar a un punto donde fue consciente de su vida anterior. Y en esa vida anterior
se topó con el momento exacto donde tal vez ella murió, donde al parecer fue atacada con un clavo o algo similar en su ojo o en su hombro, según donde fuera el dolor, y esto fue lo que ocasionó su trauma en la vida presente. Entonces, cuando ella se dio cuenta del origen de ese dolor, automáticamente este padecimiento se evaporó de su vida actual. Entonces, sí, es otro de los casos bastante llamativos de ese tema de las vidas pasadas y más exactamente de las regresiones. Qué bueno que lo mencionas, debe ser la misma historia, sí. Entonces, para los oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto también en nuestra página web. Ahí estamos siempre actualizando con historias sobre todos los temas que estamos hablando para agrandar un poco más el conocimiento de todos esos temas de los que nos gusta tanto conspirar. Bueno, mis enigmáticos oyentes, les voy a dar un poco el contexto de algunas religiones muy conocidas por muchos sobre lo que opinan de la reencarnación y sus diferencias. Entonces, el hinduismo, para ellos este es un concepto muy fundamental, ya que se cree que el alma, ellos la llaman Atman, no como la película, sino con solo T, A-T-M-A-N. Okay. Pasa por ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento, lo que ellos denominan el samsara en el hinduismo. El karma, las acciones de una vida, influyen en la calidad de la próxima encarnación, que esto a lo que iba de que había gente que nacía para sufrir. Sí. Pero, pues no sé, puede ser que hayan hecho cosas muy malas en su vida pasada. Y, bueno, adicional a esto, ellos dicen que el objetivo final es alcanzar la liberación del ciclo de reencarnación, el moksha o moksha, así lo llaman en el hinduismo. Ahora, los budistas, ¿cómo ven esto? Algunas de las diferencias es que los budistas creen en el samsara y el karma, pero aspiran a alcanzar el nirvana, que es la liberación del ciclo de sufrimiento de la reencarnación. Digamos que la diferencia más notable es que para los budistas el estar reencarnando es como un ciclo de sufrimiento, mientras que para el hinduismo no se nombra la palabra sufrimiento. Básicamente esa es la gran diferencia que hay. Bien, ahora para seguir avanzando quisiera contar otro caso muy conocido que yo creo que varios de los que están aquí escuchando se han llegado a topar con esta historia probablemente. Es el caso de las gemelas Pollock. Un día cualquiera, estas niñas fueron atropelladas por un carruaje y debido a esto terminan muriendo. Tiempo después, sus padres vuelven a tener gemelas. Los mismos padres. Los mismos padres. Exactamente. Los adultos conservaron algunas pertenencias de las primeras gemelas. Y el segundo par de niñas, en algún momento, empezaron a encontrarse con dichos objetos que pertenecían a sus antiguas hermanas y empezaron a reconocerlos. Cada una de las niñas, aunque tenían nombres diferentes, empezaron cada una a coger ciertos elementos. De pronto, la niña A cogía esta muñeca y la niña B cogía esta bicicleta, por ejemplo. Cuando los padres se empezaron a dar cuenta, la muñeca pertenecía a una de las gemelas, la bicicleta a la otra. Entonces, lo que nos cuenta esa historia es que las niñas que habían muerto reencarnaron nuevamente siendo gemelas unos años después, reconociendo su espacio e incluso sus objetos. Como pasa en otros de los casos, al pasar de los años, las niñas fueron olvidando el tema, pero también fue fuerte. Entonces, imagínense de pronto estar en la posición de los papás y darse en cuenta que sus hijas, al parecer, tienen los recuerdos de otras hijas que ya habían fallecido. Quizá las mismas almas que murieron en un trágico suceso y la vida les quiso devolver. Sí, exacto. Probablemente no estaban listas para morir y de alguna u otra manera sus almas quedaron atadas incluso a la misma familia. Qué buena historia. A mí también me llamó mucho la atención. Manas Polo, exactamente. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Como les había mencionado anteriormente, para hablar de vidas pasadas, de reencarnación, también es importante tocar el tema de las regresiones. Esta es una de las técnicas que existen desde la terapia hipnótica
para acceder precisamente a vidas pasadas. A través de una terapia, el paciente puede llegar a ver o experimentar cómo era su vida anterior o incluso sus vidas anteriores. Hay casos documentados también de personas que alegan haber visto de pronto el lugar donde vivían, personas que conocían, cómo hablaban e incluso cómo murieron en otra vida. Esto viene un poco ligado a lo que decía anteriormente. Ya esto se usa muchas veces para llegar al origen de ciertos traumas. Es importante entender que las regresiones no son un juego. Deben ser usadas como última medida para encontrar el origen de dolencias o hábitos importantes sin aparente origen claro. Qué bueno que mencionaste lo de las regresiones, porque es la base fundamental para muchos que se pueden estar preguntando cómo puedo acceder a una vida pasada. ¿Es posible? Sí existen algunos métodos y el más importante son las regresiones que se hace a través de hipnosis y pues por lo general o siempre se debe hacer con un profesional, el cual tiene unos métodos y técnicas para hacer de este proceso una forma, digámoslo, pues llevadera y tranquila para la persona. Así existen otros, pues digamos que el que es ayudado es en las regresiones. Hay otro que ya es un poco más autónomo, que es meditación y visualización. Hay muchas personas que pues, llevan años meditando y logran de alguna forma encontrar sus otras vidas pasadas o tener mensajes de una vida en la anterior que quizá les pueda enseñar algo en la vida en la que están ahorita. También es muy común. Otro común son los sueños. En los sueños podemos tener ciertas visiones que están relacionadas con nuestras vidas pasadas, pero pues siguen siendo interpretaciones subjetivas y son como pues algunas de las formas de acceder a nuestras vidas pasadas. No sé si conoces alguna otra o pues si algún oyente de pronto nos quiere contar una historia que haya podido tener la oportunidad de acceder a una de sus vidas pasadas, nos la puede hacer saber y la podemos estar mencionando en un próximo episodio también. Exactamente, o justamente empezando por la pregunta, ¿creen en las vidas pasadas? A todos los estamos leyendo en nuestras redes sociales y en los comentarios de aquí, la plataforma donde nos estén escuchando en estos momentos. Antes de acabar, me gustaría plantearles esto. ¿Existen las vidas pasadas? Y si es posible, las vidas futuras. Porque si el tiempo es diferente en esta escala de la reencarnación, ¿es posible acceder a una vida futura? Ya que tocas ese tema, me gustaría mencionar que hay una creencia muy importante y es que partiendo del tema de que el tiempo solo es una construcción ideada por nosotros como humanos, no quiere decir que realmente transcurra como lo hemos nosotros creído. Y es que la creencia que se tiene alrededor de esto es que probablemente las reencarnaciones no tengan que darse siempre en forma lineal. Es decir, una persona que muera en el 2023 podría renacer como una de 1504, por ejemplo. Luego volver al 2038 y más adelante ser una persona de la Edad Media. Entonces, ¿creen que puede ser esto posible? Por último, ya como es costumbre, hablando de las debidas recomendaciones, quisiera recomendarles un libro llamado Muchas vidas, muchos maestros, de Brian L. Wells, que narra sus experiencias de regresión hipnótica y cómo sus pacientes revelan recuerdos de vidas pasadas y mensajes espirituales que impactan profundamente sus vidas. También está la película Los Otros de 2001, dirigida por Alejandro Almenábar, que es un tráiler sobrenatural que presenta temas de la muerte, el más allá y la percepción de vidas pasadas. Mi nombre es Andrés, les doy las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, escuchándonos y aterrándose con nosotros, conspirando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Mateo, ¿tienes de pronto algo para cerrar? Sí, Andrés, simplemente gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio, mis enigmáticos oyentes. Aquí hablamos de temas que nos gustan, que nos apasionan, o de los que simplemente tenemos dudas. No tomes nada como cierto ni como mentira, simplemente saca tus conclusiones.
y haz parte de Enigmas Soterrados. Espero escucharlos en otra vida.